Viernes 16 de junio voy a saludar, como siempre, con mucho agrado a Andrés Guzmán, es analista internacional. Hoy nos acompaña en esta jornada. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, como siempre, a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Placer estar contigo, Andrés. Nos convoca en esta oportunidad de tratar un tema que, claro, ya todo el mundo está abordando, lo está tratando de diferentes perspectivas. Este ataque de Israel a Irán y las repercusiones, las represalias. ¿Cómo es que tú has ido lecturando lo que ha ocurrido entre el viernes, sábado, domingo y hoy día? Bueno, un ataque realmente sorpresivo porque Irán estaba llevando a cabo unas negociaciones con Estados Unidos justamente por el tema nuclear, ¿no? Que es la razón por la que Israel ha atacado a Irán. Entonces, la movida, la jugada de Israel es bastante curiosa porque obviamente es aliado de Estados Unidos, obviamente sabía lo que se estaba jugando en esas negociaciones, que era algo sumamente importante para ellos, pero deciden atacar y claramente con eso interrumpir esos contactos que se estaban dando, aunque ahora Irán ha dicho que todavía se puede avanzar en esa negociación. Entonces, la jugada de Israel es, como digo, un poco curiosa porque por un lado, en lo militar, tiene obviamente un justificativo muy claro, que es destruir el programa nuclear de Irán. Pero en lo estratégico y político no es muy claro porque básicamente está socavando los esfuerzos que está haciendo su aliado Estados Unidos. Y por otra parte también se está eh, atribuyendo, se está generando para sí mismo el repudio mundial de muchos países que ya ven a Israel como un estado eh, totalmente abusivo por lo que está haciendo en Gaza, genocida para algunos. Y con esto, naturalmente, que también acrecienta ese sentimiento contrario hacia Israel, hacia el sionismo, que obviamente no es favorable para ellos, ¿no? Más aún cuando eh, están siendo presionados por la comunidad internacional para que deje pasar la comida a Gaza, para que pare la matanza, para que finalmente termine eh, el descalabro que ha generado en Gaza. Entonces, es realmente difícil de entender las razones por las que esto se genera desde el punto de vista político y militar, perdón, político y estratégico, y sí se entiende tal vez más desde el punto de vista militar, pero al final de cuentas, la respuesta que ha dado Irán también ha sido contundente. Han llegado muchos misiles que han dado en el blanco en Israel y han muerto ya más de 20 personas en Israel. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Por qué la guerra de esta forma? Y vaya que esto también puede tener un impacto a nivel mundial con el precio del petróleo y con los alineamientos que están allá haciendo algunos países, algunos poniéndose del lado de Israel y otros del lado de Irán. Podríamos decir a estas alturas, Andrés, de que este es uno de los momentos geopolíticamente más tensos. Sin duda que sí, es un momento muy tenso. Se viene además en una situación en la que el mundo se está fragmentando, las cadenas de valor se están retrotrayendo y hay una desconfianza, ¿no? Para las inversiones, para los negocios, claramente en todo el mundo, porque esto viene además impulsado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y en esta situación de desglobalización, de desacople y de incertidumbre, surge además un ataque, estos intercambios, que ya es una guerra, entre dos potencias nucleares que obviamente pueden generar mayor convulsión, ¿no? Y tal vez una guerra mayor, que ojalá que no sea el caso. Eh, Le ha preocupado mucho a Israel todo este tiempo este programa nuclear, ¿no? El programa nuclear de Trump con uranio enriquecido, porque parecía que en el último informe ya estaba avanzado en 60%. Entonces, creo que ese ha sido el justificativo para este ataque de grandes dimensiones. Pero esto no termina aquí, ¿no? No termina aquí. Hace poco, la Organización Internacional de la Energía Atómica, que es la encargada de medir todos estos
avances que tienen los países en términos de energía nuclear, Ujú. dijo efectivamente que desconfiaba de lo que estaba haciendo Irán y que si realmente estaba cumpliendo los acuerdos. Y a partir de eso, o días más tarde, se produce el ataque, ¿no? Entonces, al parecer, Israel también tuvo muy en cuenta ese pronunciamiento que en cierta forma validaba su narrativa, ¿no? De que Irán es un peligro para todo el mundo y se desarrollaron los ataques. Ahora, Irán ha mantenido el discurso de que ellos están trabajando en la energía nuclear con fines pacíficos, cosa que no se puede saber a ciencia cierta, porque como dices, el enriquecimiento de uranio se puede utilizar en varios fines, con varios fines, pero para que sea útil en términos militares necesita tener un enriquecimiento muy alto, que es de más del 90%. Se dice que Irán estaba en el 60% y por tanto no tendrían todavía la capacidad, ¿no? Entonces, eso se ha dado de esa forma como un ataque preventivo, ¿no? Que es otra cosa muy cuestionable, porque el derecho internacional no valida en ningún caso los ataques preventivos, ¿no? No puedes adelantarte y atacar a otro país solamente porque crees que el otro país está desarrollando algún tipo de arma, ¿no? Eso fue lo que hizo Estados Unidos el 2003 en Irak y generó realmente un descalabro y además, obviamente, un incumplimiento del derecho internacional. Pero al parecer, Israel tiene la impunidad garantizada, Sí, ¿no? Puede hacer lo que quiere sí. y como tiene de su lado a Estados Unidos y a varios países del mundo occidental, entonces nadie le dice nada, ¿no? Israel incumple o viola las normas del derecho internacional al hacer este ataque y al final no hay consecuencias o no las hay como las habría si es que otro país habría hecho eso. Entonces, Israel es un actor aquí muy peculiar, ¿no? En todo esto, que se supone que está defendiendo la democracia, la libertad, pero vaya manera, ¿no? Y vaya forma en la que se está haciendo todo esto. Cuando hay también una narrativa y una disputa a nivel político entre qué hace Israel y qué es lo que no debería hacer. Claro, ahora, en este ataque de Israel ha muerto el general Hussein Salami, que es comandante o era el comandante de la Guardia Revolucionaria, es decir, una autoridad sumamente importante, ¿no? Correcto. Es uno de los blancos o de las autoridades que Israel ha logrado ejecutar de más Sí. alto rango, porque en Irán, fuera del ejército, existe esta guardia revolucionaria que Ujú. son como los soldados de élite, ¿no? Como es como lo máximo dentro de la fuerza militar que tiene Irán y que Claro. no son militares oficialmente hablando, sino que son parte de una milicia, si se quiere, ¿no? Y el jefe de ellos ha sido asesinado, ha sido ejecutado por Israel a través de sus ataques, además del jefe del Estado Mayor y otras grandes cabezas ahí, para desarticular de una sola todo el potencial militar que tiene Irán. Y por eso también sorprende la reacción que ha tenido Irán, ¿no? Porque pese a haber perdido a todos los que tenían que tomar las decisiones en estas circunstancias, la Sí. reacción ha sido bastante contundente y mucho más efectiva que la que hemos visto hace un año, o bueno, hace menos de un año en realidad, porque el 2024, en abril y en octubre, hubo intercambios de misiles entre los dos países, pero solo fue eso, ¿no? En cambio, ahora ya se convierte en una guerra total prácticamente, en la que vemos que la respuesta de Irán ha sido mucho más efectiva que el año pasado, porque ya han muerto más de 20 ciudadanos israelíes, atacando efectivamente blancos civiles, pero bueno, quienes tratan de justificar eso diciendo que Israel no lo hace, bueno, Israel ha devastado Gaza, ¿no? Prácticamente no ha dejado un edificio en pie. Y entonces, ¿por qué tan, tanto interés por defender o por posicionarse
de un lado o del otro, ¿no? Eso también es muy llamativo, porque las pasiones que genera esto son mucho mayores, creo yo, a lo que sucede, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Donde obviamente hay una guerra y obviamente también hay sensibilidades, pero aquí el tema religioso y el tema que mueve estos apasionamientos y estos fanatismos parece mucho mayor. Entonces, vemos en las redes sociales grandes peleas entre los defensores de Irán, los defensores de Israel, cuando al final ambos están equivocados, ambos están matando gente, ambos están queriendo escalar el conflicto. Y esto solamente va a llevar a peor, ¿no? La violencia obviamente no es nada bueno. Andrés, y esto va a arrastrar a otros países. En el caso, por ejemplo, de Irán, tiene también apoyo, están los países árabes, tiene, creo que, quienes puedan respaldar en todo este vendaval de ataques, porque, pues, al final de cuentas, como tú acabas de mencionar, es también, aparte de territorio, es religioso. Correcto. Sí, sí, hay ya reacciones, de hecho, de varios países. Se esperaba que Rusia se alinee más claramente con Irán. Lo ha hecho, pero ha Sí, mantenido cierta distancia. Ya abogó por el diálogo, por la solución diplomática, porque al parecer Rusia no está interesada en tener otro conflicto abierto. sí, sí, sí. China también está obviamente más del lado de Irán que de Israel, pero a China lo que le interesa es mantener la estabilidad para seguir comerciando y generando más economía. Mm. Entonces, los dos posicionamientos de estos dos grandes poderes han sido cautos, si se quiere, ¿no? Cautelosos hasta ahora, pero obviamente estarían del lado de Irán, ¿no? El que sí se ha manifestado muy claramente al lado de Irán y que incluso ha ofrecido ayuda militar es Pakistán, ¿no? Que es un Sí, país con potencia nuclear que ha dicho que va a atacar a Israel si esto continúa, ¿no? Entonces, por ese lado sí la cosa es preocupante porque Pakistán sí es un poder fuerte en la región, y bueno, podría verse más involucrado. Por el lado de Israel, obviamente está Estados Unidos, pero también han tratado de mantener las cosas en la máxima cautela. Donald Trump, si bien se ha visto un poco traicionado, porque como decía al principio, Estados Unidos estaba negociando con Irán un acuerdo para el desarme nuclear y Israel decide atacar en ese momento. Entonces, a pesar de la suerte de traición que ha habido ahí, Trump sigue apoyando a Israel porque sí. además eso es básicamente lo que tiene que hacer el presidente de Estados Unidos en función de lo que ha prometido además en campaña y de lo que es la línea política generalmente en Estados Unidos. Y los países europeos, muchos de ellos obviamente también del lado de Israel, viendo qué es lo que va a pasar. Ahora, hay ciertos países como por ejemplo Brasil que se han pronunciado del lado de Israel, ¿no? Que también un poco sorprende porque Brasil es miembro de los BRICS, y se va configurando o se van dilucidando también cuáles son las posiciones de los países. En nuestra región, como digo, Brasil ya se ha manifestado del lado de Israel, aunque con cierta cautela, y Sí. Argentina totalmente del lado de Israel, ¿no? Oye, Naturalmente. estaba Milei, momentos previos al ataque, Milei ha estado con Netanyahu, ¿no? En Israel. Sí, sí, correcto. Es muy bien recibido, lo Sí, considera un rockstar allá en Israel, a Milei. Y en ese sentido también creo que tenemos que ver, ¿no? Desde Bolivia qué es lo que pasa, cuáles son los posicionamientos, porque el gobierno de Bolivia obviamente sí se ha manifestado del lado de Irán, sí, mientras que tenemos dos grandes vecinos, Brasil e Israel, perdón, Brasil y sí, también. Argentina, que están del lado del otro, ¿no? De quien es el oponente al que nosotros estamos apoyando. Así que hay que también tener cuidado con esos posicionamientos, más cuando estamos hablando de un conflicto, como digo, tan sensible y que lleva tantos apasionamientos, porque no vayamos a pensar, no creo que ocurra, pero si el conflicto de alguna forma se trasladase hasta aquí, sería muy grave, ¿no? Entonces creo que hay que mantener mucha distancia con todo esto, reprochar y condenar todas estas invasiones y ataques militares,
como siempre Bolivia lo ha hecho a lo largo de su historia, ¿no? Manteniéndose lejos de esto y tratando más bien de contribuir de alguna forma al diálogo, ¿no? La posición que ha tomado Turquía, por ejemplo, es esa, ¿no? De tratar de poner paños fríos y de ofrecer más bien su mediación. Es verdad. El domo de hierro no sé si ha funcionado a la perfección, porque al final de cuentas entiendo que no ha sido así. Muchos misiles han caído sobre Tel Aviv y otros lugares, otros sectores, lo cual, claro, ha servido para decir de que no estaba funcionando o no está funcionando como debía haber funcionado una de las baterías antiaéreas de defensa más sofisticadas que tiene el mundo. Sí, 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 y eso también ha sido otro gran tema dentro de lo que ha estado sucediendo. Sí, Y efectivamente se demuestra que el domo de hierro no es 100% infalible. ¿verdad? eh, y no es capaz de detener los misiles hipersónicos, que es lo que Irán dice que ha estado utilizando, ¿no? Es una tecnología muy avanzada que al parecer Irán ya la tiene, de misiles que no son captados por los radares por la velocidad que tienen, ¿no? Entonces, si eso es así, bueno, pues ahí también tienen mucho de qué preocuparse los israelíes, porque si Irán ya ha desarrollado los misiles hipersónicos, también ha podido tal vez ya desarrollar un arma nuclear, aunque sea no tan, no de tan alto alcance, pero sí al menos para hacer un daño importante. Y la combinación de ambas armas, es decir, misiles hipersónicos y armas nucleares, son letales, son lo que más podría afectar o podría decidir una guerra, ¿no? Porque claramente aquí además hay intenciones de destruirse el uno al otro, pero de verdad, ¿no? Y con mucho odio. Entonces, realmente es algo muy preocupante. Como decía, nos afecta en el sentido de que el precio del petróleo puede aumentar. Imagínate, Gustavo, en la situación en la que estamos, que el precio encima aumente, realmente es algo muy grave para países como Bolivia. Y toda la incertidumbre y todo el malestar que genera para el comercio, para las inversiones, para la economía global, es realmente algo muy preocupante, más aún en una situación en la que estamos atravesando. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que calcular todo esto, hay que ver qué va a pasar, pero bueno, tampoco o muy poco podemos hacer desde acá. Sí, seguro. Pero bueno, esto ha escalado bastante y es como tú dices, una guerra y las guerras siempre tienen su efecto colateral. Así estemos muy lejos, siempre va a venir un efecto de las guerras. Andrés, te agradezco muchísimo por conversar. Más adelante desearíamos volver a conversar para ver cómo y de qué forma se va desarrollando este conflicto bélico entre dos países. Estamos hablando de Próximo Oriente y qué pasa con Israel, qué pasa con Estados Unidos y qué pasa con Irán y sus aliados. Qué terrible. Te agradezco muchísimo, Andrés. Así es. No, las gracias a ti, Gustavo, como siempre, un gusto.